Bueno, buenas noches a todos, ¿qué tal? Buenas noches a todos los peregrinos de Santa María Reina. Vamos a tener nuestra formación espiritual de preparación para vivir la pasión de Cristo. Esta noche nos acompaña el padre Hans Federico Leverberg, de Argentina. Él es cura párroco en la diócesis de Puerto Iguazú. 10 años de párroco en 3 parroquias y tuvo 5 años de exorcista auxiliar. Padre, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches a todos. Una alegría estar acá para poder compartir estas meditaciones, preparando sobre todo la peregrinación, que es un seguir a Cristo, ¿no? En este contexto, poder también en medio de la Cuaresma hacer un alto y, bueno, como buen viernes, también dedicarnos a meditar un poco en la pasión del Señor. Todo suyo el micrófono, padre. Cuando quiera puede empezar nomás ya. Muy bien, bueno, vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre bueno, descienda sobre nosotros para que, meditando en la pasión de tu Hijo, podamos también ser reconfortados con su cruz para poder emprender este camino que Él nos invita, que es seguirlo para hacer siempre tu voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a iniciar poniendo, ¿no?, como centro la cruz del Señor, pero sobre todo meditar el camino, ¿no?, de la pasión del Señor. Hay una unión entre el nacimiento de Cristo y la cruz de Cristo, ¿no? Hay imágenes muy bonitas, ¿no?, en las que el pesebre y la cruz, ¿no?, el madero está ahí presente, ¿no? El pesebre, que fue hecho de madera, anticipaba también el madero de la cruz, ¿no? Entonces, el nacimiento de Cristo, acompañado por ese madero inerte que después sabemos que es el árbol de la vida, ¿no? Y sabemos que el pecado, marcado por este fruto prohibido, que no fue el problema el fruto, ¿no?, sino que el problema vino del interior del hombre, que es la desobediencia. Entonces, el camino del Señor para la redención tiene que ver con la obediencia, ¿no? El Señor fue obediente y fue obediente hasta una muerte de cruz, ¿no? Obediente hasta la cruz, obediente hasta la muerte, literalmente. Entonces, el modo de glorificar a Dios es seguir a Cristo, y el modo en que Cristo nos dice cómo glorificar al Padre es hacer la voluntad del Padre, ¿no? No hacer nuestra voluntad. Entonces, cuando nosotros acompañamos al Señor, en realidad estamos respondiendo a un llamado suyo de glorificar al Padre. Entonces, seguir a Cristo, estar con Cristo, mirar a Cristo es ver al Padre, ¿no? Y quien me ha visto al Padre. O sea, quien me ha visto mi vida, me sigue, también va a entender y a comprender cuál es el camino, ¿no? Entonces, el modo de la redención, el modo de glorificar al Padre ya estaba marcado desde el pesebre, ¿no? Entonces, toda la vida de Cristo fue un hacer la voluntad del Padre, un caminar, vamos a decir, hacia la cruz, ¿no? El Vía Crucis generalmente lo iniciamos en la última cena, porque así iniciamos la Semana Santa, ¿no? O sea, el trigo pascual comienza con la última cena, ¿no? Eh, Preparando ya lunes, martes y miércoles de la Semana Santa, la imagen de Judas, ¿no? Todo ese contexto. La Semana de Pasión comienza con Domingo de Ramos, ¿no? Todo un contexto, pero en realidad el Vía Crucis, o el camino de glorificación del Padre, comienza en la Anunciación, en la encarnación del Hijo de Dios. En el momento mismo de la encarnación ya Cristo se encarna para hacer la voluntad del Padre, o sea, camina a la cruz. Para esto he venido, ¿no? Para esto he venido, ¿no? Y cuando la Virgen le pide al Señor hacer
hacer su obra, dice, no, pero si no, no ha llegado todavía mi hora, ¿no? Esa hora con mayúscula es la hora de glorificar al Padre, ¿no? Que se anticipa ese derramamiento de sangre en el milagro del vino, de las bodas, del desposorio de la humanidad con la divinidad, en el desposorio, vamos a decir, definitivo, en la resurrección de Cristo, ¿no? Ahí Dios que se hace hombre para que el hombre se una a Dios, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo cómo toda la vida de Cristo fue un caminar hacia la cruz, fue un caminar hacia la hora de glorificar al Padre. Entonces, nuestra vida no puede no configurarse con eso, ¿no? Dios no privó a su Hijo de la cruz, y no solamente de la cruz, ¿no? Porque no es que nació y ya estaba en la cruz, sino toda su vida fue un ir hacia la cruz, un preparar el corazón, ¿no? Como dice el Señor, después de anunciar lo de su muerte, endurece el rostro, ¿no? Llega un punto en que él endurece el rostro, o sea, esta idea de endurecer el rostro y caminar hacia la cruz es decidido, sabiendo que, conociendo su misión, ¿no? Entonces, nosotros vamos viendo a lo largo de toda la vida de Cristo que fue un prepararse para el momento culmen. Entonces vamos a decir que fue una larga vía, que se convierte en vía de la cruz cuando toma la cruz, ¿eh? Cuando está cerca de la cruz, cuando Él abraza la cruz, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿No? Hay un deseo de entregar, de abrazar la cruz, de entregarse y derramar, ¿no? Es un acto de voluntad de Cristo. No, no es simplemente un dejar que las cosas pasen como una especie de pesimismo, ¿no? Que nos puede pasar a nosotros. Bueno, si no queda otra, hay que vivirla, ¿no? Hay que abrazar la cruz porque no nos queda otra. No es un pesimismo, es un realmente me cuesta, pero que no sea mi voluntad, sino que quiero que se haga la tuya. Realmente para esto he venido, para esto hemos nacido, para hacer la voluntad de Dios, para abrazar la cruz, para renunciar a lo que nos aleja de Dios, pero que nos acerca a Cristo, porque a veces podemos llegar a comprender el pecado, la conversión, como bueno, dejo el pecado, ¿no? La tristeza por dejar las cebollas de Egipto, pero no estamos dando cuenta que Dios nos está llevando a la tierra prometida. Entonces, la conversión es una decisión por Dios. Quiero esto, ¿no? Aunque cueste, aunque realmente haya que subir al Calvario, el camino al Calvario me da esperanza del poder realizar lo que debo hacer, ¿no? Hace poco escuchaba que, ¿no? La educación hoy en día está, ¿no? Para tener éxito. Hoy en día estudio para tener un buen trabajo. Y estudio para esto, me preparo para aquello. Pero en realidad la educación clásica estudia para cumplir nuestro deber. Nos orienta a cumplir a conocer cuál es la voluntad de Dios y a cumplir nuestro deber. Nos orienta justamente a eso, qué es lo que debo hacer, ¿no? Las legiones, los soldados, los padres de familia, las madres de familias, sabían cuál era su deber. Y en eso estaba su plenitud, en morir en el campo, no en tener éxito en la batalla, sino en poder dar la vida, ¿no? Entonces, nosotros cuando observamos qué hizo Cristo, Cristo no buscó el éxito, huyó del éxito. Lo querían hacer rey, huyó, porque él no vino para ser rey, él vino para hacer la voluntad del Padre, lo tenía bien claro. Entonces, en nuestro caminar detrás de Cristo, nos toca a nosotros también tener la mente, el corazón claro, iluminado por el Espíritu Santo, para poder comprender cuál es nuestra meta, nuestro fin, vamos a decir, como le dicen hoy, ¿no? Realización, es que Dios realice su obra en nosotros. Entonces venimos a hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces toda nuestra vida se convierte en un peregrinar hacia la cruz. Y una cruz que la vamos develando a medida que pasa el tiempo y que por momentos se hace muy, muy cercana y por momentos se hace un poco más lejana, pero ella siempre está presente en nuestra vida. Siempre, ¿no? Tener cruces internas, cruces externas, pero y nos va a parecer que no es para nosotros, pero en realidad lo que Dios permite en nuestra vida es para nosotros y nos va moldeando, nos va asemejando a Cristo. Es más,
el poder comprender nuestra vida como un camino hacia la cruz y por momentos encontrarnos con ella de frente, son las verdaderas oportunidades y los momentos de gracia. Cuando empieza el peregrino que va detrás, ¿no? El peregrino significa peregresus, ¿no? O sea, paso a paso, ¿no? El que hace paso a paso, pero el que se va dirigiendo paso a paso, ¿no? Por el camino, gresus, ¿no? Gresus es paso, ¿eh? El que transita el camino, por eso es peregrino, los que van transitando el camino detrás de las huellas de Cristo en un camino ya marcado. El peregrino no hace camino, camina lo que ya está marcado con un fin concreto, sabe hacia dónde se dirige. Entonces, nuestra vida y la pasión de Cristo, eh, hay no solamente una semejanza, sino que nosotros vamos también develando el misterio de la pasión de Cristo en nuestra vida. Cómo el Señor ya fue preparando nuestro camino hacia la cruz y que nuestra vida entera, así como la de Cristo, es un descubrir, un develar, un realizar la obra del Padre hasta el momento culmen que es la muerte, ¿no? Pero toda nuestra vida es eso, como la de Cristo. Desde el momento de la encarnación, Él comenzó su camino hacia Jerusalén, hacia la cruz. Entonces, nuestro camino no puede estar exento de la cruz, ¿no? Seríamos ingenuos si pensamos de que estamos caminando eh, en un campo holandés de flores toda la vida, ¿no? Porque si pensamos ingenuamente que eso es la vida del seguimiento de Cristo, no entendimos nada de la vida de Cristo, ¿no? No hemos leído nunca el Evangelio. Es más, el Evangelio y la pasión de Cristo nos ayudan a comprender cómo es que todas las cruces, dificultades, cansancios, agotamientos y cruces de nuestra vida tienen un sentido muy profundo, que es justamente el Señor que nos hace partícipes. A ustedes ya no los damos siervos, sino amigos, porque el amigo conoce el corazón del amigo, ¿no? Entonces el Señor nos va develando su corazón y no solamente nos devela como una especie de película, sino que nos hace participar, nos hace parte. Continúo en mí los sufrimientos, ¿no?, de Cristo Jesús. Entonces San Pablo era consciente de que todos sus naufragios, cárceles, em, las veces que fue castigado, que fue golpeado, incomprendido, perseguido, apresado, era un completar en sí los sufrimientos de Cristo Jesús para la redención actualizada del género humano. Entonces ahí comienza esta configuración con Cristo víctima. Cristo en nosotros continúa haciendo actual la redención, porque hay gracias particulares de conversión que como sacerdotes, nosotros, por el bautismo, continuamos ganando gracias particulares para la conversión de otros a través de nuestra configuración con Cristo, sacerdote y víctima. Y esto se da en el camino de la cruz, o sea, en el camino hacia la cruz, o más bien un camino hacia la resurrección a través de la cruz. Entonces, la meditación del Vía Crucis es un meditar nuestro propio caminar hacia la cruz de Cristo. Y como Cristo ya fue preparando con su muerte, con su pasión, muerte y resurrección, todo nuestro camino. Entonces, nosotros como peregrinos, ¿no?, vamos hacia un lugar. Y primero, a ver, nadie hace nada si no tiene un para qué hacer. O sea, el fin, ¿sí? El fin es lo que mueve a alguien a hacer algo. El que se levanta de la cama y empieza a hacer algo, tiene algo que hacer, ¿no? Entonces, el peregrino no camina porque sí, para pasear. El peregrino no pasea, ¿no? El peregrino camina hacia donde sabe que debe llegar, pero nosotros lo hacemos como una respuesta a un llamado a ser como Cristo, un llamado de Cristo a ser como Él, e inclusive una solidaridad con Cristo víctima.
un continuar la obra de redención del Señor. Más bien, en lugar de continuar, porque ya está completa, un actualizar, hacer actual, realizar, completar, como dice San Pablo, completar en el tiempo, ¿no? Interceder por otros, ofrecer, primero por uno, primero por la propia conversión. Saber de que, saber de que el primero que necesita de los frutos de la pasión del Señor es nuestro propio corazón. Por eso la pasión de Cristo es un consuelo para nosotros, porque ahí también nos vemos nosotros redimidos por el Señor. Por ejemplo, nuestras caídas, ¿no? Las 3 caídas de Cristo están redimidas. El Señor cayó, no, o sea, cayó, no porque Él haya caído voluntariamente, sino porque Él baja hasta el suelo de nuestra miseria para rescatarnos y que nosotros nos encontremos con su rostro también en el suelo que nos tiran los pecados, nuestras miserias, nuestros cansancios y agotamientos. Entonces, toda la pasión de Cristo, nos vamos dando cuenta de que en este peregrinar y todo lo que sucede en la peregrinación, el cansancio, el agotamiento, el hastío, e inclusive las tentaciones, ¿sí?, que vienen, en Cristo encontramos que Él ya se adelantó para que en todo ese camino nos encontremos con su rostro que baja a nuestro suelo, que no solamente camina con la cruz, sino que también nos cruza con su cruz, como Simón de Cirene, que él llevaba su existencia hasta que se encuentra con Cristo y sirve a Cristo, y Cristo lo cruza, lo atraviesa, digamos, ¿no? Atraviesa su camino para que Simón encuentre y vuelva a encontrar el sentido de su vida, se encuentra con el Salvador del mundo que necesitaba de él. Así como el Señor le pedía este domingo a la samaritana, ¿no?, que tenía sed de él, también Cristo quiso necesitar de que lo ayudase, para en realidad ayudarlo a él a encontrar su sentido, ¿no? Entonces el Señor muchas veces nos atraviesa con la cruz, o sea, que atraviesa con su cruz en nuestro camino para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Entonces el Señor que toma su cruz cuando meditamos el Vía Crucis, nos encontramos que en realidad Él eh, tomó esa cruz para que en medio de nuestro camino no nos perdamos, al contrario, que nos encontremos con Él, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer una peregrinación, por ejemplo, antes, ¿no?, hace muchos años, en la antigüedad, las confesiones no eran tarifadas, eran primero muy extrañas, ¿no? No eran las confesiones como extrañas en el sentido de que los primeros que se bautizaban y no se confesaban, o sea, no pecaban más, ¿eh? Y el que pecaba le daban una flor de penitencia, ¿eh? Lo expulsaban de la comunidad, no podía estar, por ejemplo, la orden de los penitentes, no podían estar eh, en la segunda parte de la misa. Llegaban hasta una misa, ¿no?, extra omnes. Y era justamente hasta el inicio, ¿sí? En el inicio estaban los catecúmenos, el pueblo fiel y los penitentes. Los que habían caído en algún pecado grave y eran expulsados de la comunidad, pero se habían arrepentido, pero no volvían a la comunidad. Tenían que esperar en un círculo aparte donde estaban los penitentes, era una humillación pública, pero eso lo aceptaban como penitencia por sus pecados. Y llegabas a la mitad de la misa y también se tenían que ir con los catecúmenos, para después de un año, o lo que el obispo determine, ser readmitidos, pero con grandes penitencias, ¿no? Entonces, eso era el inicio, ¿no? Después, a medida que fue pasando el tiempo, empezó todo lo que es la cuestión de la confesión auricular, ¿no?, de poder escuchar la confesión, pero las penitencias no dejaron de ser también interesantemente notables, digamos, ¿no? Y una de esas penitencias era justamente peregrinar a lugares santos, o sea, caminar, ¿no? Poder sentir el peso de los pecados en el pie, como redención también, ¿no? Entonces es ahí donde comienzan también las grandes peregrinaciones o las peregrinaciones penitenciales, ¿sí? Entonces, ese
esa peregrinación penitencial nace justamente de esto, ¿no? Ya no era como las comunidades, ya no era solamente Roma, no era solamente una comunidad cada tanto, sino que ya era mucho más, con la iglesia mucho más, eh, con más parroquias y demás cosas, ¿no? Em, Nacieron estas penitencias de peregrinación, ¿no? Los peregrinos penitentes que eran acogidos a lo largo de la ruta que le daban de penitencia, como huéspedes de los católicos los recibían con mucho cariño, ¿no? Porque ellos estaban así cumpliendo su penitencia para reinsertarse a la vida de la gracia. Entonces, nosotros también podemos hacer eso, obviamente, que podemos vivir, no hace falta darle a alguien de penitencia que vaya a hacer 100 kilómetros, ¿no? Pero nosotros voluntariamente lo podemos hacer. Ayuda mucho la peregrinación con este espíritu penitencial para interceder por otros, pero sobre todo para poder aprender a configurarnos con Cristo y acompañar a Cristo en su pasión, ¿no? Santa Teresita acompañaba a Jesús en su soledad, el peregrino acompaña al Señor en la pasión, sobre todo si lo toma con este espíritu penitencial, poder acompañarlo. Y también en la peregrinación suceden muchas cosas, ¿no? Cansancio, agotamiento físico, pero también muchos pensamientos en el que emociones que hay que ir dominando para no perder el foco, ¿a dónde voy? ¿No? Estoy respondiendo al llamado del Señor a una vida más plena, más profunda, ¿no? Por eso la peregrinación, cuando está bien hecha, no queda simplemente en el recuerdo de haber compartido con otros, sino realmente en haber logrado esa gracia que Dios da a quien se la pide, ¿no? De poder tal vez trabajar algo del propio corazón. Quiero realmente, Señor, hago penitencia por esta intención, ¿no? Algo de mi corazón y algo para otro, ¿no? Entonces, eh, el Señor nos invita a esto, ¿no? A poder preparar el corazón para caminar respondiendo a Cristo y dejando que Cristo también ilumine mi corazón a través de este combate espiritual que es el caminar hacia la cruz, hacia un destino, ¿no? Que al final, como dije al inicio, toda la vida de Cristo fue así, la nuestra no va a ser de otro modo, ¿eh? Desde el momento de la encarnación, desde el momento de nuestro nacimiento, desde el momento de nuestro bautismo, en la vida de la gracia, es un configurarse con Cristo, ¿no? Para hacer la voluntad del Padre, ¿no? Entonces, el Señor nos enseña a esta obediencia, ¿no? Que nos invita a mirar la pasión de Cristo también como un, como un recordatorio de nuestra propia historia, pero también una vocación, ¿no? Una vocación. Entonces, el Señor nos invita a esto, ¿no? A meditar en la pasión, en este camino que el Señor nos da, ¿no? Porque cada escena, inclusive de la pasión, ¿no? Nos habla de un peregrinar en el cual hay muchos obstáculos y principalmente los del propio corazón, ¿no? Por ejemplo, la imagen de Pedro, ¿no? Pedro que dice, no lo conozco, ¿no? Ama a Jesús, pero no lo conoce, claro. Pasa que Pedro tenía en su corazón una imagen, por ejemplo, idílica de Cristo, ¿no? Obviamente que había vivido el Tabor, ¿sí? Hace no mucho tampoco. Después lo había visto más o menos ahí perdón, lo había visto en la última cena, ¿no? También con esas palabras tan bonitas, tan lindas, ese momento tan íntimo. En el Getsemaní como que él empieza, ya no lo escucha tanto a Jesús. Jesús le dijo, velen conmigo, y ya Pedro ya no lo obedecía tanto. Hubo una limitación ahí de parte del corazón de Pedro hasta el punto de decir, no lo conozco. Claro, Pedro no conocía a un Jesús crucificado, a un Jesús desfigurado, a un Jesús sufriente. Pedro conocía a un Jesús que estaba con ellos todos los días, de que estaba en el Tabor, de que estaba en la última cena, pero tenía razón, no estaba mintiendo. Pedro no conocía a ese Jesús, ¿no? Entonces ahí nosotros también podemos llegar a negar a Cristo por eso, las veces que hemos negado a Cristo, ¿no? En el peregrinar en nuestra vida, por no reconocerlo en la cruz, en la dificultad,
incluso en nuestra propia miseria, siendo que Él nos viene a buscar, ¿no? Y no queremos verlo. O cuando se presenta ante, como eso, como una enfermedad, una dificultad, la muerte de un ser querido, en la traición de un amigo, en tantas cosas que nos puede llegar a pasar que tiene forma de cruz, y ahí no reconocemos a Jesús, ¿no? No puede ser, ¿no? Como a mí que rezo tanto, que intento convertirme, intento hacer todo, me esté pasando esto. Entonces ahí no lo conozco a Jesús, ¿sí? O sea, lo desconozco. Ahí es donde hay que dar el paso que el Señor sí hizo, ¿no? Perdona a los padres porque no sabe lo que hacen, ¿no? O que pase de mí este cáliz, si fuese por mí que pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya, ¿no? Entonces el miedo, el respeto humano, la comodidad, ¿no? Pero es ahí donde tenemos que cambiar, ¿no? Pedro llora y vuelve a los pies de María, en esa imagen tan bonita de Mel Gibson, ¿no? Que vuelve y le mira a la madre y, y a ella sí la mira, ¿no? Después de la mirada de Cristo, eh, que lo mira con ternura y amor, eh, Pedro sabía, ahí volvió a reconocer a Jesús, pero se había apartado su corazón de él, pero volvió a acercarse, pero no tuvo el coraje de arrepentirse en el momento. Pero ya había algo en el corazón de Pedro que hizo ir a buscar a María, ¿no? Y eso le dio esperanza. Entonces, por eso la pasión, el volver a mirar a Jesús, ¿no? En la pasión da esperanza, nos da fuerza para volver a mirar al Señor que está ahí, que no nos abandonó, que no se bajó de la cruz, no huyó, al contrario, abrazó la cruz para que nosotros tengamos donde volver, ¿no? Donde volver a tener esa fuerza, ¿no? Entonces, en el peregrino que se encuentra con la debilidad, con, la tentación de querer dejar el camino, volver a mirar a Cristo que no se bajó de la cruz, ni se resistió a lo que estaba sucediendo, nos ayuda a nosotros a resistir también todos los embates para dejar, ¿no? Para abandonar, porque imagínense, está pasando esto de la cruz y Pedro, a quien él le confió todo, lo abandona. O sea, no es solamente la traición de Judas, sino que el abandono de su amigo, ¿no? Entonces el Señor, a pesar de todo eso, miró al Padre, no miró a los hombres, no miró lo que hacían los hombres, ¿no? Nosotros también tenemos esa tentación de ver que los demás dejan, que los demás se cansan, que los demás desisten. Hay que mirar a Jesús, ¿no? Que los demás, incluso mi amigo de grupo, mi amigo de siempre, mi mamá, mi papá, que siempre van a la iglesia, empezaron a dejar, el otro que empezó a fallar, no desanimarse, no desanimarse, no. Miramos a Pedro por su conversión, no miramos a Pedro para desalentarnos y decir, bueno, si Pedro se fue, yo también me voy, no. Entonces, menos aún que nos pase como Judas, ¿no? Que su corazón se cerró, traicionó al Señor, desconoció al Señor, pero también vendió una versión del Señor que no era, ¿no? Él permitió que el Señor sea perseguido, se cayó y no dijo nada y con su vida lo delató, ¿no? Él con su, o sea, el signo, hoy ponemos, bueno, te mando una ubicación, bueno, la ubicación era su propio cuerpo. Judas vendió al Señor estando con el Señor, ¿no? Pero Judas pudo haber vuelto. El tema es que él nos animó, desesperó. No quiso mirar a Cristo, no quiso continuar mirando a Cristo, huyó de él. Entonces, cuando nosotros, si por alguna cuestión huimos de Él, volver a meditar a la pasión nos ayuda a volver a Él, porque el Señor está ahí. Y pasó todo eso por mí y yo no lo puedo dejar, ¿no? Veíamos también a Simón de Cirene, que es obligado a llevar la cruz y que Jesús nos cruza, ¿no? Nos aparece con la cruz, como dice el Padre Pío, ¿no? Bendita la cruz, la enfermedad, el pecado que te acercó a Cristo, ¿no? Feliz culpa, dice el exultet, ¿no? Del sábado eh, sí, el sábado santo, ¿no? De la misa de Pascua, ¿no? Feliz culpa, ¿no? Es bellísimo eso, ¿no? Feliz culpa que nos trajo a tan grande Salvador. Entonces, ahí Simón de Cirene se encuentra
también con el misterio de la cruz, que lo incomoda, la cruz incomoda, porque yo voy, un hombre que estaba volviendo de su trabajo, tranquilo, pensando en sus cosas, en lo que iba a hacer en casa, lo que sea, y se encuentra con la cruz, ¿no? Se encuentra con el Señor y su cruz, y lo atraviesa, le corta el camino. No solamente eso, sino que también lo apura, lo compromete. La cruz compromete, nos lleva a nosotros a dar una respuesta, ¿no? Cuando la cruz, el dolor, una enfermedad, cualquier cruz que sea, con la cual Cristo se cruza en nuestra vida para que dejemos de distraernos, siempre implica una respuesta, siempre nos compromete, nos cuestiona la cruz, nos hace pensar en las cosas más esenciales, ¿no? Uno en los velorios escucha mucho a Dios. Personas que tal vez estaban en su vida se encuentran en su día a día y van a ver, a acompañar a un amigo en el entierro de su padre o lo que sea, y no pueden no encontrarse con eso, no pueden no encontrarse con ese cuestionamiento interior y mi vida y este dolor que estoy viendo, ¿no? Y si me pasara a mí, ¿no? Entonces, de algún modo, esa cruz que uno le escapa, a veces se atraviesa, ¿no? Que no quiero pensar en mi muerte, no, no me gusta eso, pero aparece, ¿no? Entonces el Señor que se cruza y bueno, ¿cuál es mi respuesta, no? Entonces, eh, es ahí donde eh, nos lleva a nosotros también a veces a abrazar la cruz. Sabemos que tenemos que cumplir con nuestro deber de perdonar, nuestro deber de soltar, nuestro deber de amar, ¿no? Principalmente cuando nos toca abrazar nuestra cruz. Pero bueno, como dice San Gregorio, el que no carga su cruz con Cristo todavía no comenzó a seguirlo, ¿no? Entonces, el que sigue al Señor tiene que cargar la cruz con Cristo, ¿eh? Cristo nos invita a eso. Y la cruz también nos revela el corazón de Cristo, ¿no? Quien contempla a Cristo perdonando aprende que no existe enemigo que no deba ser amado, dice San Ambrosio. Entonces, soltar, dejar soltar, dejar pasar, ¿no? El dolor, la angustia, sobre todo cuando hay persecución, incomprensión, eh, y cuando las cosas no salen como nos gusta, ¿no? Realmente cuando muchísimas veces vienen a conversar sobre están frustrados, muchas personas están frustradas porque los demás no son tan buenos con él, ¿no? Eh, Porque les gustaría que tal persona sea así, o todo va a pasar si pasa esta persona, o si esa persona fuese mejor, mi esposo se fuese mejor, yo sería mejor. No, no es así, porque el Señor nos colocó en este tiempo, en este momento, para asemejarnos a Él, para amar a esa persona, para amar esa circunstancia, porque no tenemos otro momento y otro lugar y otra situación para amar a Dios, sino hoy. Y si el Señor me llama hoy, ¿cómo me va a encontrar? ¿No? ¿Cómo me va a encontrar? Entonces el Señor nos invita a no mirar a los hombres, no mirar vamos a decir, no darle el corazón a los hombres, ¿sí? No darle el corazón a los hombres ni a las injusticias que pueda pasar. Cristo fue libre. Si fue alguien más libre en el mundo, en la historia, fue el Señor. Padre, perdónalos. Yo no me hago cargo de ellos. Hazte cargo tú. Yo solamente quiero mirarte a ti y quiero amarte a ti y no quiero distraerme. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque no tengo ni una carga, ¿no? Entonces, el Señor nos invita también a esto, a perdonar, a soltar, a amar a los demás, a tener paciencia, ¿no? Porque el peregrino, si camina con otros, también le toca esperar, amar, eh, comprender, aguantar, soportar. Es muy bello acá meditar el himno de la caridad, ¿no? De, de San Pablo. Es bellísimo, ¿no? Que el amor no se engríe, no se impacienta, ¿eh? Entonces, el Señor nos muestra su caridad para con todos, porque incluso para con los fariseos, hasta el último momento de su vida, él pidió perdón por ellos. Intentó conquistar su corazón toda su existencia, de muchas maneras, diciéndoles palabras fuertes, palabras suaves, revelándoles su interior. Ustedes piensan así, ¿no? De todo. El Señor buscó mil y un formas para cambiar el corazón de aquellos que lo perseguían. Pero en realidad el acto más grande del Señor fue perdonarlos, fue ponerlos en manos del Padre, no hacerse cargo, ¿no? Y a veces nosotros queremos
esa tentación antigua, ¿no? De siempre, de querer ser como Dios, de creer y querer de que todo se va a solucionar si se hacen las cosas como nosotros esperamos, por más buenas que sean, ¿eh? Pero no hay justificativa para que se inquiete nuestro corazón porque las cosas no salen como nuestro corazón aguarda y nos apartamos del escuchar de lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces uno se distrae, ¿no? Y lo que decía hace un momento, no, mi vida sería mejor, yo haría mejor la voluntad de Dios si mi profesor fuese más bueno, si mi mamá fuese así, si mi papá fuese así, si mis circunstancias, si yo tuviese más plata, si tuviese menos plata, si las cosas, entonces es un sí, un hipotético inexistente. Son solamente, como decir, no digo excusas, porque a veces pueden ser muy lógicas esas cuestiones, pero en realidad no son excusas, son distracciones. Nos distraen, y el fruto de todos esos pensamientos e ideas y proyectos y propósitos que no existen, ¿sí? Son castillos en el aire, son Alicia en el País de las Maravillas, eh, nos distraen de la realidad. Entonces el Señor quiere realmente que no intentemos cambiar la realidad. Es en el paso a paso de nuestra vida, en el paso a paso de esta peregrinación que van a preparar. Es en el paso, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que te conozca. Señor, que te ame. En el paso a paso. Y que se haga tu voluntad acá. Amén. Amén. Cada paso es un amén. Estoy acá para amarte, para servirte, para conocerte, para amarte, conocerte y servirte. Amarte, conocerte y servirte. Cada latido de nuestro corazón debería ser un buscar y vivir y también gozar de que estoy haciendo lo que Dios quiere. Estoy en gracia. Llevo una vida de oración y estoy atento a lo que Dios quiere, ¿no? Cristo hizo esto todo el tiempo, alimentando su sed de la voluntad del Padre con momentos de oración, momentos de entrega y sobre todo en el momento culmen de la cruz, supo entregarla al Padre porque Él estaba acostumbrado a escuchar la voz de su Padre y solo se concentraba en eso. Amaba a Pedro que lo dejó, amó a Judas que lo traicionó, amó a todos, perdonó a todos, porque lo único que le interesaba era hacer la voluntad del Padre. Cristo tenía sed de hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que todos los hombres se salven. Esa es la voluntad de Dios. La alegría de Dios es la salvación del hombre. Entonces, cuando Cristo dice, tengo sed en la cruz, no era simplemente una sed física, sino una sed de la fe y del amor de los hombres. San Agustín lo explica muy bien a esto, ¿no? Tiene sed de nosotros, ¿no? Tiene sed de que nuestros corazones estén en sus manos. Tiene sed de nosotros. Dame de beber, le dijo la samaritana, preparando el tengo sed de la cruz. Por eso en Cuaresma se lee en ciclo A la samaritana, ¿no? Entonces, cuando llega el momento culmen en que esta sed de algún modo se va transformando en un realizar la voluntad del Padre y de algún modo advertirnos y adelantarnos qué es lo que Él vino a hacer, que es conquistar nuestro corazón, después de perdonar a sus enemigos, después de denunciar de algún modo y reclamar nuestro corazón para que toda la pasión sea un recordatorio de cuánto nos ama, dice todo está cumplido, ¿no? Todo está cumplido. La obra de la salvación está realizada. Los amó y los amó hasta el extremo de amar, hasta el extremo de donarse, hasta el extremo en que nadie en toda la existencia, en la creación, ha amado como Cristo amó, en el extremo de dar su vida, derramar su sangre, siendo Él Dios, siendo Él verdaderamente Dios, sin necesidad de hacerlo. Lo hizo porque un amigo da la vida por su amigo, ¿no? Entonces, nosotros estamos llamados, a también dar la vida, a ejercer y hacer un ejercicio de esta configuración con Cristo, sacerdote y víctima. El sufrimiento unido a Cristo se convierte en fuente de gracia. Entonces nuestra cruz tiene sentido, tiene sabor, tiene
un sentido de eternidad cuando lo abrazamos sabiendo de que estamos mirando al Señor, ¿no? San Juan Pablo II decía esto: el sufrimiento unido a Cristo se convierte en fuente de gracia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la pasión de Cristo como una gran muleta para nuestro corazón cuando está cansado, agotado. Ahí está el Señor, sosteniendo esa cruz por nosotros e invitándonos, no como una cosa que es una obra de Él, sino que también nos quiere enseñar a llevarla junto a Él, ¿no? Junto a Él. Por lo tanto, ahí, como vamos a decir, tres actitudes, ¿no? Del que camina detrás de Cristo, ¿no? El silencio. El silencio es el lenguaje del amor, ¿no? Ante la cruz, muchas veces el silencio, ¿no? Porque el silencio nos enseña a escuchar. Y escuchando es como sabemos para dónde ir, ¿no? Entonces, en la meditación a veces no son tanto las palabras que nos dicen para dónde vamos, sino el silencio que de algún modo nos coloca ante nuestra propia existencia, ante nuestro propio presente, ¿no? Porque el ruido nos entretiene, nos mantiene fuera, ¿no? Nos divierte, o sea, nos vierte hacia afuera, ¿sí? En cambio, para convertirse, o sea, volverse hacia donde debemos ir, ¿sí? Es necesario el silencio, ¿sí? Entonces, el silencio en la meditación, en el escuchar, inclusive en el caminar del peregrino, el silencio se vuelve una denuncia de su propia existencia, ¿no? De que sabe que está con los demás, pero también hay una cierta soledad en el silencio que solamente la puede llenar Dios. Es un silencio, más bien una soledad habitada, ¿no? Una soledad habitada por la presencia de Dios, que solamente se descubre en el silencio, en la práctica del silencio, ¿no? Que después se convierte, ¿no? En esa presencia de Dios que se convierte en algo que se llama compasión, ¿no? El padecer junto al Señor, no dejarlo solo, querer estar junto a Él, una sed también de estar junto al Señor, una inquietud del corazón por no querer dejar de pensar en Él nunca, no querer dejar de acompañarlo nunca, porque toda nuestra vida es un realizar la voluntad del Padre, y como nos da miedo no hacerla, más bien a veces nos da miedo la soledad, la mejor compañía es el pensamiento en el Señor, ¿no? Entonces, el estar con el Señor, ¿no? Y el contemplar lo que Cristo padeció por nosotros es lo que enciende nuestro corazón en amor. Cuando sabemos el precio que costamos, ¿sí? Nos damos cuenta de nuestro verdadero valor. Entonces, por eso, y eso nos lleva a una conversión, ¿no? Tercera actitud, la conversión, ¿eh? Si nosotros realmente contemplamos, la contemplación de la cruz siempre lleva a cambiar de vida, a saber de que nos viene la fuerza de la cruz, del Señor que me amó, ¿eh? Si recuerdas la pasión del Señor, no podrás vivir en el pecado, porque vamos a estar encendidos de saber y conocer. Hoy se habla mucho de la autoestima, ¿no? Entonces, lo que les decía, de que si vemos cuánto hemos costado, la cruz nos recuerda nuestro precio, nos damos cuenta cuánto valemos y cuánto estamos llamados a vivir de acuerdo a eso, ¿no? Entonces le pedimos al Señor justamente esto, de que preparando nuestra peregrinación, pero también cayendo en la cuenta de que nuestra peregrinación es todos los días, cada minuto, cada latido de nuestro corazón, es un caminar hacia un encuentro con Cristo a través de la cruz, pero hacia la resurrección. Nos damos cuenta de que el Señor lo preparó todo. Nada se escapa de su detalle, de su providencia y de su amor para con nosotros. Entonces, San Ignacio de Antioquía decía: mi amor ha sido crucificado, ¿no? No me glorío en otro, sino en Cristo y Cristo crucificado, decía San Pablo, ¿no? Todo lo considero pérdida comparado con el conocimiento de Cristo y Cristo crucificado. Entonces, pidamos al Señor una, esta gracia, ¿no? De poder ver nuestra vida, el latido de nuestro corazón, como un peregrinar, un descubrir, un desenvolverse de la voluntad del Padre en nuestra vida,
y que vamos hacia un encuentro. Vamos a hacer encuentro a través del camino marcado por el Señor, marcado por el Padre, y que Cristo nos enseña a llevarlo y a configurarnos con Él para poder alcanzar así no solamente la vida eterna, sino todas las gracias necesarias para nosotros, para los nuestros y para quien necesite, a través de una configuración con Cristo y Cristo crucificado. Aprender a configurarnos con el Señor y a dejar que Él nos configure al modo que Él quiera, ¿no? Porque a veces nos ponemos penitencias o elegimos cruces y cuando viene una que no elegimos, una que no pensábamos, no imaginábamos que íbamos a tener, eso que tiene sabor a Dios, que es Dios el que está eligiendo y no nos gusta, bueno, es por ahí. El ir entrenando nuestro corazón con la penitencia. Yo siempre utilizo esta imagen que me ayuda mucho de que la penitencia, la mortificación, incluso las peregrinaciones, el cansancio, todo eso son como una especie de campo de entrenamiento, ¿no? Porque el campo de entrenamiento de un ejército simula, bajo circunstancias controladas, simula la batalla, ¿no? Entonces pone un enemigo allá, yo disparo, me pongo de un modo, me pongo del otro. Los campos de tiro también para civiles, ¿no? Para aprender a utilizar armas es lo mismo. Simulan, ¿no? Una simulación controlada de situaciones de guerra, de ataque, de defensa. Bueno, ¿para qué? Para que cuando pase, inesperadamente, cuando sea que pase, que entre el ladrón, que el enemigo venga, cuando yo no elija que eso pase, yo esté preparado. Pero en cuanto yo elijo, entreno. Cuando yo no elijo, que seguramente va a ser el momento menos esperado, yo voy a poder responder porque tengo entrenamiento. O sea, así es la penitencia para cuando aparezca la cruz de la tentación, la cruz de la dificultad, de la enfermedad, lo que sea, ya tengo el corazón preparado. Entonces, pedamos al Señor que este peregrinar que nos estamos preparando sea con este espíritu, un espíritu de preparación para hacer, para vivir y para no solamente cumplir, sino de algún modo abrazar la voluntad del Padre que se realiza en cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Padre bueno, por todos los beneficios recibidos de tus manos, generosos y providentes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Los bendiga el Señor, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Padre, por sus meditaciones. Si es que tiene tiempo, vamos a habilitar la parte de preguntas, ¿sí? Sí, cómo no. Bueno, todo lo que tenga una pregunta podría hacerlo o mediante los mensajes, mediante el chat, o podría habilitar el micrófono y preguntárselo directamente al Padre, ¿sí? Buenas, yo tengo una consulta. Lo primero de lo que habló es de que uno debe hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo uno identifica en su vida cuál es la voluntad del Padre? Te doy un ejemplo, sería, vos tenés una carrera, elegiste una carrera en tu vida y de repente empezás a dedicarle esa carrera a Dios, pero en realidad estás haciendo algo que a vos te gusta. En ese caso, ¿cómo diferencias la voluntad de Dios de la tuya en ese caso, por ejemplo? ¿Podés decir que es el mismo Dios el que te da esa oportunidad? Bueno, es un contexto, ¿no? Porque primero nosotros vamos descubriendo la voluntad del Padre a través de la fidelidad. El que fiel en lo poco, será fiel en lo mucho, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la mayor fidelidad? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Vamos, día a día, ¿sí? Antes de lo particular, lo general, ¿sí? Para poder entender después lo particular. Entonces, lo general es, para hacer la voluntad del Padre y saber que yo estoy haciendo la voluntad del Padre, es primero y principalmente mi vida de gracia. ¿Sí? La confesión frecuente, llevar una vida espiritual ordenada, que después se va como cristalizando, vamos escuchando la voz del Padre, porque no solamente vamos a dedicarnos a rezar entre cuatro paredes, sino también en nuestro deber de Estado, ¿no? Si yo soy estudiante, en estudiar. Si yo vivo con mi familia y soy estudiante,
estudio, colaboro con mi familia, lavo los platos, veo que mi familia esté bien, tengo amigos, cuido a mis amigos. Entonces, a cada día le vas a esa aflicción, dice el Señor, ¿sí o no? Entonces, cada día, cada momento, mi deber de estado, el estado de vida en el que estoy hoy, ¿cuál es mi deber? Lo que decíamos al inicio de todo, ¿no? Vivir para el deber. Entonces, yo voy descubriendo, ¿no? No es que va a venir un ángel y va a decir, bueno, mira, tu carrera es esta, ¿no? No, en realidad nosotros vamos a ir dándonos cuenta cuáles son nuestros talentos y que sea la voluntad del Padre no significa que sea algo desagradable, sí o sí, ¿no? Obviamente que acá estamos hablando de la cruz, obviamente estamos hablando de un espíritu penitencial, ¿sí? Pero no siempre, no siempre es... eh, la voluntad del padre, ¿no? Porque después incluso en la carrera o después te vas a encontrar con un jefe que va a ser así, o te vas a encontrar con dificultades, con persecuciones de compañeros de curso. O sea, obviamente cada camino que elegimos tiene su cruz. Eso ningún camino está exento. Por más que me encante la carrera, no va a estar exento de cruz, ¿sí? Entonces, por más que me encante mi vocación, no significa que esté exenta de cruz. Al contrario, toda vocación se define por un llamado a configurarse con Cristo, porque nadie se casa para ser feliz, sino que se casa porque quiere agradar a Dios, amando a alguien que Dios le regaló como un don, ¿no? Y que eso implica muchas veces cruz, ¿no? Bueno, no voy a entrar en ese detalle. Entonces, de lo general, mi deber de Estado. En lo particular, tengo que elegir una carrera. ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios? Primero porque Dios permitió que yo tenga esta carrera, que yo pueda estudiar. Ahora, que yo elija una carrera y después que me dé cuenta que no era eso, porque mi talento, yo no tengo talento para eso. Eh, no me gustan las matemáticas, no, pero yo creo que Dios quiere que yo sea matemático. No, ¿dónde está el ángel que te dijo eso? No, yo creo nomás. No, la voz de tu cabeza no son el ángel, ¿sí? Entonces, uno tiene que ver también qué talento, o sea, por eso en el camino del conocimiento de la voluntad del Padre es también qué talentos, qué cosas Dios me dio para que yo pueda ponerlos al servicio y también pueda encontrar un gozo en eso, ¿no? Aunque tal vez no pueda dedicarme, ¿no? Porque hay muchos que tienen mucho talento, pero por distintas circunstancias de la vida no pueden estudiar. Pero tal vez en algún trabajo que tengan, ¿no? Puedan tener una familia, ser santos y desarrollar. Pero si mi caso es que yo pude estudiar, bueno, tengo que ver qué talento Dios me dio para poder ir descubriendo en cuál es la carrera, que en realidad la vocación profesional tiene que ver con el desarrollo de los talentos y facultades que Dios me dio para poner al servicio de los demás. Tengo talento para arquitectura, estudia arquitectura y no pasa nada si te gusta. Al contrario, si te gusta y tenés talento, vas a poder hacer bonitas casas con los cálculos apropiados para hacer un bien y ponerte al servicio y cumplir la voluntad de Dios, haciendo que las familias puedan tener una casa digna. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo sé yo si la carrera que yo elegí es la voluntad de Dios? Y primero tengo que ver y conocer mis talentos, ¿entiendes? Y a veces puede que te equivoques, pero no es que Dios se equivocó. Es que a veces uno no se conoce del todo y se empieza a conocer a medida que va pasando el tiempo. No significa que porque uno tenga 20 años y haya estado 2 años en una carrera y se da cuenta que no era por ahí, a veces 25, 30 años no nos conocemos del todo, ¿no? Pero la idea es conocer cuanto antes mejor, así es más fácil para uno, ¿no? Pero también hay una limitación en el conocimiento de los propios talentos o de sí mismo que lleva a que uno a veces cometa errores y no pasa nada, no es que no hice la voluntad del Padre, es que estoy eligiendo estas cosas y no soy muy experto en conocerme, o no conozco bien mis talentos. Otra cosa es no andar de carrera en carrera porque es un eterno estudiante. Eso es un defecto, ¿se entiende? Pero bueno, no sé si me expliqué. Eh, Nelson creo que fue. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta?
Parece que ya nadie, padre, quedó Yo, todo una claro. consulta. Ok, Quería Patricia, nomás sí. saber si es que podría volver a repetir. Hay una parte que habló sobre que cada latido de nuestro corazón tiene que, no sé, suspirar Cristo, más o menos. O sea, me hizo nomás eco en una manera de orar también que tenía un santo que era justamente con jaculatorias. Sí, la oración del corazón. Ujú. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Que con la que tiene que ver con la respiración, ¿no? Es un modo de orar oriental. Muy bonito, ¿no? Es muy bonito. Es muy lindo eso, esa práctica. Eh, sí, eso. Pero ¿haber una duda con respecto a eso? Eh, Es que era una idea nomás, no sé si usted Ah, tiene así anotado, pero, o sea, porque yo iba anotando así como las frases, pero sí, nada. sí, era una idea, digamos, ¿no? No hace falta que yo esté todo el tiempo, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. O sea, no necesito actualizar constantemente, porque si no, es una tortura, ¿no? No se puede avanzar. Ahora voy a hacer esto, ¿no, Señor? De una oración, otra oración, ¿no? Por eso uno puede hacer una oración al iniciar el día, ¿sí? Y encomendando todas las obras del día y una al finalizar, haciendo ese examen de conciencia como una oración, ¿no? A ver cómo estuvo Hay el examen de conciencia ignaciano, es muy bonito, ¿no? Ahí, búsquenlo después, da para una charla interesante después. Pero el método de San Ignacio, del examen de conciencia, tiene que ver con esto, ¿no? Con el agradecer también las cosas del día, con el poder revisar en el corazón cómo fue el trabajo con aquello que sé que debo ir corrigiendo para acercarme más a Dios, ¿no? Es muy bonito, muy bonito. Entonces, el inicio del día, el final del día y durante el día, las jaculatorias nos ayudan en lugar de perder tiempo con el celular o con pensamientos sin sentido, ¿no? O sea, Jesús, Hijo de Dios vivo, eso es lo que decía, tener presente siempre a Jesús en el pensamiento. Así no sea deliberadamente, no significa que no podemos pensar en nada más y no puedo dedicarle tiempo, ¿no? Voy a pensar cómo hago para, no sé, tumbar esta materia. No, no tengo que pensar, no estoy hablando de eso. Pero en los momentos libres, en los momentos en que sabemos que podemos dedicar un minutito en el colectivo, en bajarme en un lugar, si yo sé que me distraigo con alguna cosa, volver a poner el corazón donde debe estar, ¿no? Siempre con naturalidad, tampoco hay que vamos a decir, exagerar, pero sí poner esos flechazos, esos fervorines, ¿no? Esos fervores para poder tener presente al Señor e ir acostumbrándonos no solamente a decirle que lo amamos, sino también a estar atentos de las mociones del Espíritu Santo para poder eh, verlo, ¿no? Verlo. Por eso es tan importante la vida de oración, porque si yo veo a Dios en la oración, después lo veo durante todo el día. Si yo no rezo, me veo a mí mismo, ¿no? Escucho mis voces, mis ideas, o veo las cosas del mundo, veo a los hombres, como decíamos hoy, y me distraigo de Jesús, ¿no? Pero bueno, hasta ahí porque se me va a matar. Un buen rato matar. Pero bueno, va por ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Padre. Y siempre es bueno profundizar la parábola del talento. Por ejemplo, uno es mamá, después doctora, abogada, todo tiene que ser. Y a medida que te acercas a Dios, te da más sabiduría y entendimiento. Y no es malo elegir la vida de religioso, seguir y tampoco uno puede dejar de estudiar. Siempre te da esa pauta de qué es lo que vos querés seguir, entonces seguir y descubrir cuál es tu talento. Y leer la palabra de Dios, estar en oración y estás todo el día purificado por el Señor. Ese día ya, todo el día estás protegida según tu fe. Señor, aumenta mi fe siempre. Y uno siempre está protegido así. Yo me siento así, escuchando la palabra de Dios. Entonces, cualquier noticia que te venga, gracias a tu fe, a tu perseverancia de oración, está fortalecida todo el día. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias.
Gracias, María, por la acotación. ¿Alguien más tiene algo que decir? Acá le esperan para la peregrinación de este año, su padre. Muy bien. Bueno, gente, Eso es todo entonces. muy bien. De parte del equipo de Santa María Reina, Padre, queremos agradecerle por estar esta noche con nosotros en esta formación espiritual. Y nada, y la verdad que sí, lo esperamos este año para la peregrinación también. Gracias a ustedes por la invitación, por tener en cuenta. La verdad que es un honor, un privilegio poder estar esta noche con ustedes. Y bueno, cuenten con mis oraciones para la preparación, inclusive para la peregrinación, para que puedan vivirlo con este espíritu de fe realmente, esta invitación del Señor. Muchas gracias, Padre. Buenas noches a todos. Les doy la bendición, la bendición final y No, cerramos. ya pensé que lo había dado antes. Te pedimos, Padre bueno, por intercesión de María, ella que fue obediente, dócil y sencilla ante las mociones de tu palabra, ella que supo recibir a través de un sí al Dios que por amor se hizo hombre, que por su obediencia atrajo al Señor de cielo y tierra. También nosotros podamos, obedeciendo, tallar en nuestro corazón la imagen de tu Hijo, para que podamos también cantar las maravillas del Señor como lo hizo nuestra Madre en el Magnificat. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por intercesión de la Señora de Fátima, descienda sobre ustedes la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tus pecados fueron perdonados, podés ir en paz. Muy bien. Damos gracias a Dios. Buen descanso. Buenas noches a todos. Amén. Gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches.